Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar una sola fuente, pero es una que, bueno, contiene multitudes. Un universo en sí misma. Totalmente. La primera sección del Boletín Oficial de la República Argentina del 14 de noviembre de 2025. Y ya sé lo que parece a primera vista. Un documento legal, pesado, casi indescifrable. Sí, intimida un poco. Pero la propuesta es tratarlo como un mapa del tesoro. Nuestra misión es encontrar las historias, las decisiones, las tensiones que se esconden detrás de todo este lenguaje tan formal. Es una excelente manera de verlo. Porque el boletín es, al final del día, el registro de cómo opera el poder. Exacto. Vamos a ver cómo en un solo día el Estado interviene en todo, desde infraestructura millonaria hasta la carrera de una sola persona. Y eso es lo fascinante. Nos permite observar al Estado actuando en todas sus escalas al mismo tiempo. En un mismo documento vemos una decisión que afecta a las finanzas de una provincia entera y, Y unas páginas más adelante, otra que define el futuro laboral de un empleado. justamente, hoy vamos a conectar esos puntos que parecen aislados para entender mejor cómo funciona esa maquinaria. Perfecto. Pues empecemos por lo más, digamos, lo más grande, ¿no? Por las cifras que impactan. Exacto. El primer decreto que salta a la vista es el 86-2025. Aprueba un contrato de préstamo por $75 millones de Fomplata. Que es el Banco de Desarrollo de la Cuenca del Plata, para la provincia de Mendoza. Y el destino de esos 75 millones es muy concreto. Sí, es para el Programa de Optimización y Expansión de los Servicios de Agua Potable, o sea, para el Gran Mendoza y San Rafael. No es un número abstracto, es plata que va a mejorar cómo llega el agua a las casas de la gente. Pero lo que me parece más interesante no es solo el préstamo, sino cómo está armado todo, la arquitectura financiera que lo sostiene. Totalmente. Claro, porque no es que Mendoza va, pide la plata y listo. El Estado Nacional entra en juego, Como garante. como garante. Y acá hay un mecanismo que vale la pena desglosar. El contrato de contragarantía. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Es básicamente el equivalente a que tus viejos te salgan de garantes en tu primer alquiler. Ah, buena analogía. El dueño del departamento no confía tanto en vos, pero sí en ellos. Bueno, acá, Fomplata, el que presta, confía en la nación, que tiene la sartén por el mango fiscal. ¿Y si Mendoza por alguna razón no paga? Clave. Si no paga una cuota, el gobierno nacional tiene la autorización legal para retener esa plata directamente de la coparticipación federal de impuestos. O sea, de la porción de impuestos nacionales que, por ley, le toca a la provincia. Es una garantía de cobro casi, perfecta para el que presta. Y para la provincia, un recordatorio constante de quién tiene el control final de la billetera. Me imagino que esto debe generar tensiones políticas a menudo. Constantemente. Es el corazón de la dinámica fiscal entre nación y provincias. Cada uno de estos contratos de deuda es también un contrato político. Y este flujo de dinero para infraestructura hídrica tiene un paralelo en cómo el Estado gestiona otro tipo de flujo, el de las mercancías. Claro. Y eso nos lleva directo a la vía navegable troncal, la GRAM. La autopista fluvial del país. Exacto. La resolución 56-2025 de una nueva entidad, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, o ANPIN, bonifica con un 16,7% el peaje para los barcos que usen el canal Martín García. Y fíjate en los detalles. La medida es temporal, solo 30 días, y es retroactiva. ¿Qué nos dice eso? Nos muestra al Estado no como un legislador estático, sino como un gestor activo del comercio. Una bonificación así puede ser para incentivar una ruta que estaba medio floja, para responder a una bajante del Paraná, o simplemente para facilitar un cambio. Es una herramienta de gestión, digamos, en tiempo real. Además, la propia creación de esta agencia nueva, la ANPIN, que figura en la resolución anterior, la 55, es una historia en sí misma. Dice que absorbe a otras entidades, ¿no? Sí, absorbe a la Subsecretaría de Puertos, a la Administración General de Puertos. Es el Estado rediseñándose. Un cambio en la arquitectura institucional. Exacto. La idea detrás de estas fusiones suele ser centralizar el poder, unificar criterios y, en teoría, hacer la gestión más eficiente. En un sector tan estratégico como los puertos, esto significa consolidar el control sobre una de las principales fuentes de divisas del país. Pero toda esta maquinaria de millones, de agencias nuevas, de grandes proyectos, al final del día la operan personas. Siempre.
Y el boletín también nos cuenta qué pasa cuando los engranajes de esa maquinaria estatal afectan directamente a sus propios trabajadores. Hay 3 decretos acá, el 808, 807 y 809, que son casi idénticos y cuentan una historia muy humana. Y es importante nombrarlos porque detrás del número de expediente hay personas. María Rosa Díaz Manrique, Lisandro Rafael Germán Medet y José Alberto Figini. Son agentes civiles de la Armada Argentina. Y los 3 presentan un recurso porque no están de acuerdo con su reencasillamiento en el nuevo escalafón. Es cuando se aprueba un nuevo convenio colectivo y hay que reubicar a todo el personal en las nuevas categorías. Pero lo que es revelador de estos decretos es que nos muestran la fórmula matemática que se usó. Una fórmula. Sí, es casi brutal en su simpleza. El texto dice que para asignar el nuevo grado, se tomará la experiencia laboral en meses y se la dividirá por 36. Un momento. Simplemente dividen tus meses de antigüedad por 36 y ese número es tu nueva categoría. Así de simple. Pero eso suena increíblemente arbitrario. No se consideran la complejidad del trabajo, la formación, las responsabilidades que tenía la persona. Es pura matemática. Esa es exactamente la queja de ellos. Argumentan que por sus títulos, sus funciones, merecían un grado superior. Pero la respuesta del Estado es, la fórmula es la fórmula. Y el recurso es rechazado, por lo que veo, en los 3 casos. Y el decreto termina con una frase que es lapidaria en el derecho administrativo. Queda agotada la vía administrativa. ¿Y eso qué significa para María, Lisandro y José? Ahí se termina todo. Para la administración, sí. Significa que ya no pueden apelar dentro del Poder Ejecutivo. Su única opción es, digamos, cruzar la calle e iniciar un juicio contra el Estado. El inicio de un largo y costoso camino judicial, me imagino. Probablemente. Te deja pensando en esa tensión, ¿no? Entre la necesidad del Estado de tener reglas uniformes para miles de personas y el impacto que esas reglas de talla única tienen en las vidas individuales. Es un contraste tremendo. Y de ahí pasamos a otro rol del Estado, el de control. Volvemos a la infraestructura, pero ahora desde la fiscalización. Tenemos 2 resoluciones de vialidad nacional, la 1857 y la 1858. Sí, ambas sancionan a una empresa concesionaria, Caminos del Río Uruguay S.A. ¿Por qué? Por incumplimientos en el mantenimiento del corredor vial N18, que incluye una ruta clave como la 14. Y acá vemos al Estado en su faceta de auditor técnico. Lo que me llama la atención es la precisión de los datos. No es una opinión de la ruta está fea. Usan métricas muy específicas, como el índice de serviciabilidad presente, el ISP. Y el índice de estado, IE. En un tramo, por ejemplo, dicen que el ISP fue de 1.2, cuando el contrato exige un mínimo de 2.8. Es menos de la mitad del estándar requerido. Exacto. Y esto es clave en los contratos de concesión. El Estado delega la operación, pero no puede, no debe, delegar su responsabilidad de control. Estas resoluciones son la prueba material de esa fiscalización. Ahora la pregunta del millón. El Estado multa a la empresa. ¿Pero sabemos si estas multas realmente funcionan? ¿O son solo un costo más que la empresa asume y la ruta sigue igual mientras tanto? Esa es la cuestión central y el debate permanente sobre este modelo. En teoría, las multas reiteradas deberían hacer que incumplir sea más caro que invertir, pero en la práctica a veces es un tironeo constante. Pero al menos queda el registro. Eso es fundamental. El hecho de que el control se ejerza y se documente con este nivel de detalle técnico es la herramienta que tiene el Estado para, eventualmente, escalar el conflicto y hasta quitar la concesión. De acuerdo. Y de las rutas saltamos a un tema que, a primera vista, parece de otro mundo. Sarna en vacas. La resolución 86525 del SENASA. Sí, parece un tema menor, de nicho. Mi primera reacción fue, ¿y esto qué tiene que ver con la gran maquinaria del Estado? Pero la resolución es sorprendentemente profunda. Totalmente. Es un microcosmos perfecto de cómo se moderniza la regulación pública. Aprueba un nuevo protocolo técnico para evaluar la eficacia de los productos contra la sarna bovina. Y el nivel de detalle es impresionante. Sí, habla de crear una comisión técnica de expertos, exige un 100% de eficacia en las pruebas para aprobar un producto y un dato no menor, incorpora los principios de bienestar animal actualizando normas de los años 80. Y ahí está la clave que conecta esto con todo lo demás. Esto no es solo por el bienestar animal, que es importante, claro.
Un protocolo sanitario de este nivel, tan riguroso, alineado con los estándares más exigentes del mundo, es una llave. ¿Una llave para qué? Es lo que permite que un frigorífico argentino pueda venderle carne a un supermercado en Alemania o en Japón. Esta resolución, que parece tan específica, en realidad es una pieza fundamental en el rompecabezas del acceso a mercados de alto valor. Ah, visto así cambia todo. Sin esta garantía sanitaria, esas puertas comerciales simplemente no se abren. No es una regulación interna, es una herramienta de política comercial exterior. Fantástico. Bueno, para ir cerrando, demos un vistazo a un par de normas que definen las reglas de juego para las empresas. Está la resolución 399 de la SIGEN. De la Sindicatura General de la Nación. Esta resolución aprueba las normas mínimas y buenas prácticas de control interno para el buen gobierno corporativo en empresas con participación estatal. O sea, en YPF, Aerolíneas Argentinas, ese tipo de empresas. Exactamente. Y menciona explícitamente los lineamientos de la OCDE y la creación de comités de auditoría. Entonces, la idea es que estas empresas empiecen a funcionar más como una empresa privada de primer nivel y menos como una dependencia del ministerio de turno. Ese es el espíritu, tal cual. Es parte de una tendencia global que busca profesionalizar la gestión de las empresas públicas para aumentar la transparencia, mejorar la eficiencia y, sobre todo, reducir la discrecionalidad política del gobierno de turno. Fortalecer la institución más allá de los ciclos electorales. Esa es la idea. Y la última norma del día es mucho más terrenal. La Resolución General 5788 de la ARCA, la Agencia de Recaudación. Es bastante simple. Muy simple y directa. Extiende hasta fin de año el plazo para entrar a un plan de facilidades de pago para el impuesto a las ganancias. Y como un extra, Ofrece una tasa de interés muy baja, del 1% mensual, para los que se adhieran pronto. es la zanahoria y el palo en versión impositiva. Tal cual. Es una medida de administración tributaria sumamente pragmática. Son formas de incentivar que la gente se ponga al día con sus deudas y de facilitar el cumplimiento, sobre todo en contextos económicos complicados. ¡Qué viaje el de hoy, la verdad! Sí que lo fue. Empezamos con un préstamo millonario para llevar agua a Mendoza. Pasamos por la angustia de 3 empleados públicos frente a una fórmula matemática, medimos el deterioro de una ruta y terminamos descifrando la importancia global de un protocolo para la sarna bovina. Y la gran conclusión es esa. El boletín oficial es mucho más que una lista de leyes. Es el sistema operativo de un país, publicado en tiempo real, día a día. Y cada entrada, por técnica que parezca, Es una decisión con consecuencias muy reales sobre la economía, la infraestructura, las empresas y, en última instancia, sobre la vida de la gente. Y para dejar un último pensamiento, todo lo que analizamos hoy es el marco normativo que viene, digamos, desde arriba, desde el Estado. ajá, Pero en el mismo boletín, un poco más adelante, en los avisos oficiales, uno ve la otra cara de la moneda. Hay avisos de una empresa que amplía su objeto para dedicarse al enoturismo. Otra, una fintech, que se constituye para dar créditos para comprar autos. y esa es la reflexión final. ¿Cómo interactúan estas dos fuerzas? Por un lado, la estructura a veces rígida del Estado que acabamos de analizar. Y por el otro, esta energía dinámica, casi caótica, del sector privado, que responde, se adapta y busca oportunidades dentro de ese marco. La pregunta que queda flotando es, ¿quién moldea a quién en el día a día? Claro. ¿Es el Estado el que define el campo de juego? ¿O es la creatividad de la gente la que obliga constantemente al Estado a adaptar sus reglas? Esa tensión es, quizás, la que define la economía real,